Buenos días a todos. Un gusto estar acá, un gusto estar en Santa Marta. Muchas gracias a Asbama por la invitación, a José Francisco por el espacio. Y bueno, aquí vamos a hacer un poquito de cambio de ritmo. En esta agenda académica me han planteado que hable de la coyuntura económica. Una coyuntura que ustedes entenderán está llena de complejidades y vamos a tratar de tener una conversación muy aplicada, muy concreta, en un reto muy importante que es tratar de entender qué está pasando en la economía global. Entonces, precisamente para arrancar la charla, que quizás es una charla un poquito más a 10.000 pies que la anterior, quiero hablar del contexto global. Y lo primero que quizás suena redundante, pero hay que decirlo, es que estamos viviendo un momento bastante incierto, si se quiere, inédito. Porque tenemos una nueva administración en Estados Unidos, la administración de Trump. A nivel local tenemos también bastantes incertidumbres. Tenemos una tensión geopolítica a nivel global. Y para mostrarles esto, les quería mostrar un índice que vienen calculando desde hace algunos años varios economistas, que se llama el índice de incertidumbre mundial, ¿sí? Su sigla en inglés es World Uncertainty Index. Y básicamente este índice lo que busca es, leyendo los documentos que producen analistas, contar cuántas veces la palabra incertidumbre o palabras similares aparecen en sus análisis, ¿sí? Es un análisis de textos. ¿Qué tanto los analistas económicos están usando la palabra incertidumbre? Y como ustedes verán, el índice, que va desde el 2008 hasta los últimos datos de marzo de 2025, está mostrando que los analistas se están volviendo repetitivos en el uso de la palabra incertidumbre. Es la palabra que más usamos. Es como una muletilla de los analistas económicos. Este aumento ha sido en los últimos meses tan importante que está superando incluso un momento que fue muy difícil para todos nosotros, para la economía global, para la economía colombiana y regional, que fue la pandemia. Hoy en día estamos en niveles incluso más altos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando tanto de incertidumbre? Porque bueno, tenemos muchos cambios en política económica, tenemos una tensión geopolítica, tenemos conflictos militares a nivel internacional que están haciendo que sea muy difícil la coyuntura. Pero particularmente lo que ha venido disparando en las últimas semanas este índice de incertidumbre es el tema de los aranceles en Estados Unidos. Y probablemente ustedes lo conocen, están preocupados, hay preguntas legítimas de, bueno, ¿qué va a pasar con estos aranceles? Y la respuesta es, no sabemos bien, incertidumbre. Cuando uno se pregunta cómo debería estar afectando la discusión de aranceles la economía colombiana y un poquito más general la economía de América Latina, la respuesta es, en principio nosotros no deberíamos estar en esa pelea, no deberíamos ser el centro de la discusión. Y aquí se lo resumo en una gráfica que básicamente combina dos variables. Uno es vis a vis a Estados Unidos, por eso Estados Unidos aparece blanco, porque es en relación con Estados Unidos, como diferentes países, uno, tienen o un superávit o un déficit fiscal contra Estados Unidos. Es decir, ¿le exportan más de lo que le exportan a Estados Unidos? ¿Sí o no? Y la otra dimensión es, ¿tienen aranceles más altos o no? Y fíjense ustedes que el mapa, esto es con unas gráficas de Naciones Unidas, básicamente va de unos verdes a unos rojos, donde los países en rojo son aquellos que tienen, uno, un superávit comercial con Estados Unidos, es decir, le exporta más a Estados Unidos de lo que importa. Dos, tienen aranceles relativamente más altos. Y de esos rojos nos vamos moviendo a los verdes, que son países que tienen condiciones más igualitarias en términos arancelarios y que no están generando un superávit comercial con Estados Unidos. Si ustedes miran el mapa, básicamente los rojos en buena parte están en Asia, ¿sí? Y en particular pues sabemos que uno de los países que más le preocupa a Estados Unidos es China. ¿Por qué? Porque China tiene un amplio superávit comercial con Estados Unidos.
Pero si nos acercamos a Colombia, ustedes verán que en general los países andinos, incluyendo el nuestro, aparecemos en colorcito más verde. ¿Por qué? Porque uno, Colombia no tiene un superávit comercial, de hecho tiene un déficit comercial con Estados Unidos. A pesar de que estamos aquí sentados en una de las industrias potentes de exportación, sabemos que de Estados Unidos importamos maquinaria, bienes de capital, bienes de consumo, y finalmente pues demandamos más de Estados Unidos de lo que ellos lo hacen. Y lo otro es, por el Tratado de Libre Comercio, en casi todo tenemos una relación muy igualitaria, si se quiere usar el término en términos arancelarios. Entonces el primer punto es, nosotros no deberíamos estar en esa pelea, pero tristemente estamos porque tenemos un arancel del 10%, y en los próximos meses, semanas, vamos a tener más claridad de si finalmente vamos a poder remover ese arancel del 10%. Yo no quiero aquí darles certidumbre sobre temas que, repito, son tan inciertos, pero yo pensaría que todo indica que por ahora tenemos que hacer cuentas en un escenario de riesgos que nos vamos a quedar con ese arancel. Ese sería como mi primer mensaje. El segundo mensaje es, en estas discusiones de incertidumbre, hemos estado muy enfocados, o muchos analistas han hablado de los aranceles. Bueno, ¿qué pasa con el banano? ¿Qué pasa con el café? ¿Sí? Ese 10%. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos toma otras dimensiones y tiene otros efectos. Una de las políticas más importantes hoy en día de la administración Trump es tener si se quiere, una aproximación mucho más restrictiva con la migración, ¿sí? Ustedes han visto que buena parte de las promesas de campaña de Trump fue: no queremos más inmigración ilegal, queremos deportar ciudadanos ilegales, queremos tener unos cercos más fuertes. Y uno de esos mecanismos de disuasión o tratar de apretar ese fenómeno migratorio es a través de las remesas. Y ahí Colombia, si bien en el primer mapa aparecíamos, digamos, más, esto no es con nosotros, en el mapa de las remesas sí empezamos a aparecer un poquito más como un país que puede sufrir consecuencias adversas por el tema de las remesas. Las remesas en Colombia anuales podrían estar superando los 12.000 millones de dólares, y por ejemplo ya hay una medida muy concreta que va a afectar las remesas que reciben muchos colombianos desde sus familiares o amigos desde Estados Unidos. Ayer, muy tarde en la noche, seguramente mientras ustedes estaban pensando cómo va a ser el día de hoy, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó el presupuesto, que en la terminología en inglés se conoce como el Reconciliation Bill, que es una especie de, si se quiere, reforma tributaria que se está haciendo en Estados Unidos, donde básicamente se le va a imponer un impuesto de retención del 5% a las remesas de los trabajadores que están en dicho país y los envían a cualquier destino, con excepción de que sean ciudadanos americanos o residentes nacionalizados. ¿Cuánto va a afectar esto? ¿Cuánto podría afectar las remesas en Colombia? Es difícil saberlo. No todas las remesas que recibe Colombia son de Estados Unidos, más o menos el 55% sí son de origen de ese país, y no todos nuestros conciudadanos están, digamos, no todos están de manera ilegal. Es decir, hay muchos colombianos que tienen la nacionalidad, son residentes legales. Tenemos que hacer los cálculos, pero un cálculo de servilleta que hicimos desde ANIF nos sugiere que esto podría impactar a la economía colombiana en casi 800.000 millones de pesos, esta medida. Esta medida todavía no está en firme, porque esta ley tiene que ir de la Cámara de Representantes al Senado, todavía le falta la aprobación al Senado, y todavía hay mucha discusión pendiente, pero probablemente este punto de las remesas va a pasar, digamos, sin ningún problema. Entonces ahí nosotros tenemos una afectación por el lado de las remesas. ¿Qué otros países se podrían ver afectados con esto? Bueno, ahí se los muestro. En particular los países de Centroamérica, como proporción de sus economías, reciben muchas remesas. México también se podía haber afectado. Los países del sur, en este caso, se verían menos afectados. Esta no es la única discusión relevante para Colombia de este contexto global. Hay dos discusiones que son muy importantes para Colombia. Uno es qué pasa con los precios de los energéticos, en particular del precio del petróleo. Ustedes saben que, así como hablamos de aranceles,
los aranceles van a generar una presión en la medida que se vayan implementando en la economía de Estados Unidos en términos de precios, ¿sí? Dependiendo de los sectores, dependiendo de las contrapartes. Y por tanto la administración Trump tiene muy en la cabeza que uno de sus objetivos es tratar de contrarrestar, si se materializa esa presión inflacionaria por los aranceles, contrarrestar esa presión en los precios con una caída en el precio de la gasolina, que para los americanos es muy importante por sus largos tramos de desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces en la agenda de política pública de la administración Trump, uno de los objetivos es mantener los precios de la gasolina, mantener los precios del petróleo en el mercado internacional relativamente bajos. Y eso es cómo se puede lograr desde las señales de política pública allá, bueno, apoyando la exploración y explotación en Estados Unidos, haciendo acuerdos, por ejemplo, que podrían involucrar a Irán, que generaría más producción petrolera, tratando de cerrar el conflicto militar en Ucrania que le permitiría a Estados Unidos tener acceso a minerales raros, a otros minerales y también aumentar la oferta global de petróleo legal desde Rusia. Todo eso son mecanismos que estamos viendo, están ocurriendo tras bambalinas y precisamente eso en últimas estaría buscando menores precios de petróleo. Y ustedes saben que Colombia todavía sigue siendo una economía que depende, particularmente en dos dimensiones, en materia fiscal y en materia de divisas del petróleo, y pues eso generaría un efecto adverso. Y lo otro es un déficit fiscal que estaría asociado a esta reforma tributaria que les comenté en Estados Unidos, que haría que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos y muchos otros países del mundo pues estén al alza. Ayer, frente a la noticia de esta aprobación de esta ley que les mencionaba, de la reforma tributaria en Estados Unidos, las tasas de interés de 10 años del mercado global, la tasa de 10 años de los tesoros norteamericanos, saltaron del 4,59 al 4,61. Hoy el mercado está revisando algo de esa alza, están en niveles de 4,59, pero estamos ya por encima del nivel de 4,5, que es un nivel que ya se veía relativamente alto en las últimas semanas. Y eso también nos va a afectar, ¿por qué? Porque Colombia está con un tema fiscal muy complicado. Yo ahorita voy a hacer un zoom sobre el tema fiscal, pero repito, esto va a implicar tasas de interés más altas. Entonces, primera conclusión, estamos en un contexto global muy incierto. Yo no les puedo prometer, por más que nosotros estudiamos todos los días estos temas, que sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con los aranceles, con el petróleo, con las tasas de interés. Todavía estamos, en un escenario con demasiadas preguntas. Pero yo diría que este contexto global, desde el lado comercial, no es tan perjudicial para Colombia, pero sí hay unos riesgos potenciales por el lado de las remesas, por el lado de menores precios del petróleo y por mayores tasas de interés. Y eso de alguna manera pues implicará o tendrá efectos sobre nuestros mercados, sobre la dinámica exportadora, sobre la dinámica empresarial de cada uno de ustedes. Adentrémonos ahora en qué estamos viendo nosotros en la economía colombiana. Y al final trato de poner todo en una conclusión rápida. Bueno, estamos viendo una economía que está mostrando unas tasas de crecimiento, si se quiere, más normalizadas. Hemos tenido choques muy fuertes en los últimos años. Tuvimos la pandemia, luego las protestas, luego el choque inflacionario que nos pegó a todos, choques de tasas de interés. En los últimos años ha sido difícil encontrar un año relativamente típico a nivel de la economía colombiana. Este año estamos alcanzando unas tasas, llamémoslo entre comillas, más normalizadas. La economía colombiana creció 2,7 en el primer trimestre de este año. Nosotros teníamos una proyección de 2,8, estuvimos muy cerca. Y ya les muestro, nosotros tenemos una proyección de 2,8 para todo el año. Detrás de esa normalización estamos viendo unos fenómenos de disparidad sectorial muy fuertes. Hay unos sectores que están creciendo muy bien, y hay unos sectores que están muy apagados y uno lo siente dependiendo a qué evento va, ¿sí? Nosotros en ANIF vamos a muchos eventos
y hay muchos sectores donde la audiencia está medio aburrida, el sentimiento no es más bien pesimista, las cosas se ven muy complejas. Hay otros sectores que nos dicen no, yo estoy viendo más demanda, yo estoy creciendo mis ventas, yo veo la cosa un poquito mejor. En general el sentimiento en promedio en 2025 va a ser mejor que en 2024. Y me gusta poder estar en esta tercera versión porque pues a veces las noticias no son tan buenas, a veces hay que decir este año va a ser peor. Nosotros desde ANIF estamos diciendo este año va a ser mejor. La economía colombiana se está recuperando, se está normalizando y hay sectores que lo están haciendo muy bien. Pero tristemente hay sectores que están todavía muy rezagados. Ustedes ven aquí las gráficas, la gráfica del crecimiento. No sé si puedan leer perfectamente, pero se los describo. Básicamente hay dos sectores que lo están haciendo muy bien, extraordinariamente diría yo. Uno es el relacionado con actividades artísticas y entretenimiento. Los hogares colombianos, nosotros los colombianos nos estamos gastando mucha más plata en temas de recreación, entretenimiento, apuestas, conciertos, ferias, lo que sea. Es algo que hemos visto en otros países también. Se ve que algo de la pandemia nos sacudió. De pronto la gente dijo, bueno, esto se acaba muy rápido, hay que salir a divertirse un poco más, no sé. De pronto estamos tratando de compensar lo que no se hizo en pandemia. Lo estamos viendo en otros países, pero en Colombia es incluso más fuerte. Aquí se está creando un ecosistema de entretenimiento muy dinámico. Simplemente para que lo tengan ahí complementario, el gasto de los hogares en este tipo de actividades está creciendo a un ritmo anual de 12% en términos reales. Esto es sin inflación. Con precios constantes, 12%. Y eso obviamente se está viendo reflejado en que a ese sector le está yendo muy bien. Segundo sector, el sector agro. Es un sector que está viviendo un buen momento. Buena parte por el esfuerzo del sector privado, personas como ustedes, que pues todos los días se levantan a mejorar en eficiencia, a mejorar en productividad, a encontrar nuevos mercados. Pero también hay que decirlo, parte del buen momento del sector agro está asociado a buenos precios a nivel internacional. Y eso es algo que por ahora parece resiliente, pero hay que advertirlo. Si Estados Unidos, en este tipo de maniobras que estaba haciendo con temas fiscales, temas arancelarios, temas de migración, entrar en una recesión, de pronto ahí estaríamos en terreno destapado. Entonces, un poco hay que advertirlo. Por ahora el escenario base es que el sector agrícola siga bien, que los precios sigan bien, pero tenemos un riesgo latente que está ahí en la mesa, y es qué pasa si Estados Unidos está en recesión. Esos son los dos sectores que están, si se quiere, dinamizando de la manera más clara la economía. En temas de comercio, transporte, alojamiento, sobre todo en comercio hemos visto una mejoría. El hogar colombiano estuvo en 2023-2024 apretado con el cinturón, las tasas de interés, la inflación lo golpearon. Desde el segundo semestre del año pasado estamos viendo un consumidor un poquito más dispuesto a gastar, un poquito más dispuesto a endeudarse. Nosotros monitoreamos las cifras de crédito, vemos la gente con mayor disponibilidad de compra de vehículo, de motos, de electrodomésticos. Hay un comercio que se ha venido reactivando. ¿Cuáles son las partes frías de la economía? Suministro de servicios públicos, es decir, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de electricidad, gas y demás. Construcción, desafortunadamente, sigue mostrando dolor, en parte porque la construcción de vivienda nueva, sobre todo el segmento de vivienda de interés social, sigue muy apagado. Y todo lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos y minería, que en las cuentas nacionales se llama explotación de minas y canteras. Ahí está el sector petrolero, está el sector carbonero, está todo el tema de extracción de minerales. Es un sector que está muy apagado y por ahora no vemos inflexión. Esta es nuestra expectativa, ya se las había contado. Nosotros pensamos que este año crecemos 2.8. En eso, frente a otros analistas, somos relativamente optimistas. Y somos relativamente optimistas porque pensamos que esta inflexión en comercio, unas cifras un poquito mejor de industria, ¿sí? Lo que está ocurriendo en el sector de actividades, de entretenimiento, lo que está ocurriendo en el sector agro va a seguir fuerte.
pero repito, hay riesgos y los riesgos, ya se los voy a mostrar rápidamente, implicarían que pues creciéramos un poquito menos. Fíjense que en nuestras proyecciones ya casi todos los sectores estarían creciendo, seguiríamos con un sector de minería en terreno negativo. Y en esta gráfica pues les muestro, nosotros estamos acá, en general el consenso del mercado apunta a unas cifras de crecimiento de 2.6, la mayoría de analistas todavía son un poco más precavidos, pero repito, las cifras del primer trimestre a nosotros no nos tomaron por sorpresa, muchos analistas tenían una cifra más baja, yo esperaría que algunos empiecen a revisar al alza ese crecimiento del 2.6. En una economía que se está recuperando, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué estamos en el lío fiscal que estamos? Y les recuerdo rápidamente con un par de cifras. Cuando digo lío fiscal, ¿a qué me refiero? El año pasado el déficit fiscal del gobierno, es decir, el déficit fiscal, recordemos, lo que le entra al gobierno y lo que se gasta, como en cualquier hogar, como en cualquier empresa. El déficit fiscal del año pasado del gobierno fue 6,8% del PIB, es decir, como que uno se estuviera endeudando 7% de sus ingresos. Ese 6,8 solo fue el segundo más alto después del año de la pandemia, porque el año de la pandemia el gobierno tuvo serios problemas fiscales, una economía muy apagada y muchos gastos adicionales, salud, rescates, etcétera, etcétera. Fue 6,8. Pero ese 6,8 esconde algo, y es que el gobierno viene acarreando lo que los economistas llamamos rezago presupuestal. Y el rezago presupuestal simplemente es un montón de apropiaciones presupuestales de vamos a gastarnos en esto y este programa, que al final no se logran ejecutar, ¿sí? Y quedan como una cuenta pendiente, ¿sí? No es una deuda explícita, pero es como un guayabo que se va acarreando, ¿sí? Como una cuenta que se va acarreando. Y ese rezago presupuestal el año pasado fue de 52 billones de pesos. Es el rezago más alto de los últimos años. Si el gobierno hubiera ejecutado a un ritmo normal, el ritmo usual al cual se ejecuta el déficit fiscal del año pasado, hubiera sido no 6,8, sino 7,2 puntos del PIB. Hubiera sido más alto que incluso la pandemia. Entonces, foto lío fiscal número 1. Estamos produciendo un déficit fiscal tan alto como el de la pandemia, con una economía que no está en pandemia, lío fiscal. Primera foto del lío fiscal. Segundo foto del lío fiscal, ¿cuánto es el déficit de este año? El gobierno, en su plan financiero, que es cuando nos hace sus cuentas, así como lo hacen ustedes y hacen sus presupuestos, nos dijo, el déficit fiscal este año va a ser de 5,1 puntos del PIB, de 6,8 a 5,1. Nadie lo cree, nadie se lo cree. No hay ningún analista que en sus cuentas tenga un déficit del 5. Nosotros tenemos un déficit del 6,8 y porque somos los optimistas. Hay cálculos de déficit del 7,5, 8 y para arriba. Es decir, vamos a producir otro año el déficit fiscal más grande de la historia del país. Ese es el tamaño del lío fiscal en que estamos. Y la pregunta es ¿por qué estamos en ese lío tan grande? Bueno, hay dos explicaciones. Una, obviamente por el lado del gasto, ¿sí? Uno, hay unas inflexibilidades grandes que el gobierno tiene que pagar sí o sí. Otro es que el gobierno tenía unas ambiciones enormes con unos programas que no estaban del todo bien diseñados, con unos ministerios que no lograron armarse, como por ejemplo el Ministerio de la Igualdad. Entonces había una agenda de gasto súper ambiciosa. Pónganlo ustedes a nivel personal o a nivel empresarial. Ustedes dicen yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Bueno, todo eso va sumando. Entonces, presión de gasto. Y por el otro lado está un tema de ingresos. ¿Por qué si la economía se está recuperando, los ingresos están creciendo no al mismo ritmo? Y aquí está esta gráfica, yo sé que es un poquito enredada, pero yo se las quiero contar rápidamente. Lo primero es para contarles, me interesa es que se lleven el mensaje. Luego, si quieren,
podemos charlar sobre los detalles de cómo está construida la gráfica. Pero básicamente esta gráfica lo que nos muestra son diferentes sectores en representación de burbujitas. Mientras más grande la burbuja, significa que un sector es más importante desde el punto de vista de recaudo de impuestos. Entonces les voy a dar un ejemplo. Actividades artísticas de entretenimiento y recreación. Es un sector que es un sector muy dinámico. Yo les dije, creciendo a doble dígito. Pero fíjense que es una burbujita chiquita. Porque en general de ese sector no se recaudan muchos impuestos. Les muestro una burbuja grande, que es minas y canteras. La burbuja grande es todo el sector de hidrocarburo, carbón y minería. Ese es un sector que pesa muchísimo de las cuentas nacionales. ¿Y qué le está pasando a ese sector? De capa caída. Entonces al gobierno nacional le está pasando cuenta de cobro las decisiones que ha hecho en materia de política pública, donde a esos sectores los tiene, digamos, con unas señales regulatorias y de política bastante frenados. El gobierno ha dicho no, que el año pasado, que unas retenciones, que aquello, que lo otro, o sea, ha encontrado excusas válidas, pero esas son excusas. La realidad es que la economía colombiana está creciendo más, pero los sectores que más contribuyen, donde hay más plata para el bolsillo del gobierno, son los que peor están. Entonces no hay que sorprenderse que el bolsillo del gobierno esté muy mal. Y acá resumo esta gráfica, que esa gráfica lo que quería mostrar es que sectores que son burbujas grandes están todavía muy de capa caída, están debajo de esta línea que es el cero, es decir, se están contrayendo. Y les muestro esto en una cosa muy resumida y es la línea más clarita es el PIB, cuánto crece la economía. Esta línea la hacemos nosotros, la línea verde oscura la construimos nosotros en ANIF y es cuánto crece esa economía, pero ponderando cada uno de los sectores por lo que aportan a los ingresos del país. Y ese, llamémoslo PIB relevante para los ingresos, en 2023 estuvo muy mal, en 2024 casi no creció, las cifras son un poquito mejores porque ahora tenemos algo de comercio y algo de industria, pero esa economía todavía está creciendo muy poco. Entonces, ese es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra economía. ¿Y por qué talón de Aquiles? Porque en la medida que el gobierno tenga un déficit, ¿qué tiene que hacer? Salir a emitir deuda. En un momento donde las tasas de interés están más caras y pues eso hace que de alguna manera todos los colombianos, empresas, sectores, personas, pues van a tener que seguir con tasas de interés más altas y eso pues genera un freno. Y esto pues desde el punto de vista de los mercados internacionales esto lo leen día a día, seguimiento muy preciso. Acá se los muestro en una gráfica. Esta es una medida que calcula el banco más importante de Estados Unidos, que se llama JP Morgan. Es un banco muy grande, tiene relaciones de comercio con muchas economías y ellos lo que hacen es que cuando ven que un país emite bonos en dólares, calculan cuál es la tasa a la que ese país emite en dólares versus la tasa del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces yo ya les dije, uno, es la tasa de los tesoros de Estados Unidos va subiendo. ¿Por qué? Por el tema fiscal. Y la pregunta es, ¿y en qué está la tasa de Colombia? Bueno, hay que sumarle ese diferencial, que es lo que calcula este índice. Y ese diferencial, fíjense ustedes, contra otros países de la región, pues esto parece un electrocardiograma, ¿sí? Los mercados son ansiosos, reciben noticias, se mueven, pasan cosas como por ejemplo la pandemia, pues todos tenemos tasas más altas, pero si ustedes abstraen por el sub y baja taquicárdico, fíjense que lo que tenemos en esta línea que es Colombia es que nosotros teníamos un diferencial de tasas que se parecía un poquito más a Perú y a Chile, estábamos mejor que Brasil y ahora estamos pagando más tasas de Brasil, más tasas incluso más altas que Brasil. ¿Esto qué quiere decir? Que los líos fiscales están presionando las tasas de interés del gobierno al alza. Y si el gobierno se financia unas tasas, pues las empresas se van a financiar a tasas incluso más altas. Entonces ese es uno de los grandes, digamos, vientos encontrados que tenemos. Entonces, en resumen, hoy en día la economía colombiana está
teniendo vientos positivos asociado con una recuperación económica, asociado con un consumidor que se siente un poquito mejor, asociado con precios buenos de materias primas, café, cacao, palma, el sector agrícola en ese sentido, y pues no voy a hablar específicamente del sector de ustedes porque ustedes son los expertos, pero pues esos son los vientos a favor. Los vientos en contra, un déficit fiscal, un tema de podríamos tener mayor deuda, menores precios de petróleo, y pues en esa tensión estamos. Nuestras proyecciones de inflación sugieren que la inflación va a seguir a la baja, pero el ritmo sigue estando muy lento. Al final del año vamos a tener una inflación del 4,6. Y el Banco de la República, hay que decirlo, pues está en una tarea difícil de balancear un tema que la inflación sí cae, pero en ritmo más bajo, pero al mismo tiempo pues tenemos todas esas incertidumbres, y eso pues hace que el Banco de la República va a seguir bajando tasas, pero también a un ritmo más lento del que habíamos anticipado. Nosotros teníamos en esta presentación 8 de tasas de interés del Banco de la República al final del año. Yo creo que a esto, con las noticias de las últimas semanas, hay que sumarles algunos puntos básicos más, es decir, pensemos en una tasa final de 8,25, 8,50 para final del año. Muy bien. Me queda la tercera parte de la charla. Tratar de hacer un zoom en el tema del comercio externo y cómo nos puede afectar esta coyuntura. Lo primero es, Colombia sigue teniendo como socio principal comercial a Estados Unidos. En muchas dimensiones, desde cooperación hasta inversión extranjera, hasta nuestros destinos de exportación. Buena parte de nuestras exportaciones siguen yendo a Estados Unidos. También la Unión Europea es un gran aliado y socio comercial, pero pues ahí están concentrados nuestros mercados. Buena parte, y ustedes lo conocen, buena parte de nuestras exportaciones siguen estando concentradas en materias primas. De hecho, lo más importante tiene que ver con el tema de petróleo. Hemos tenido una caída en la producción de petróleo y en las exportaciones de petróleo, sí, pero sigue siendo nuestro principal producto de exportación. El carbón también sigue siendo muy importante, y afortunadamente pues tenemos una diversificación, y esta industria es parte de eso, donde estamos exportando otros productos, pero todavía seguimos concentrados y muy expuestos a lo que les pase a ese producto. Nosotros, para la Asociación de Comercio entre Estados Unidos y Colombia, AmCham, hicimos unos cálculos de cuál es el efecto en materia de crecimiento de la medida arancelaria del 10%. Y nos muestran que en el corto plazo podríamos estar hablando de un punto porcentual de crecimiento. Es decir, recuerden que nuestro escenario base es 2,8. Si ese arancel se mantiene en el 10%, podríamos estar creciendo un punto porcentual menos, dependiendo de qué pase con el resto de países, porque esta es una operación muy compleja. En últimas, estar en el 10, pero si la cancha es plana, todo el mundo tiene el 10, no es tan perjudicial. Pero si nosotros tenemos el 10 y el resto de países, dependiendo de los segmentos y sectores, logran negociar unas tasas más bajas, sí vamos a tener un problema o un reto mayor de competitividad. Este es el escenario donde nosotros nos quedamos con los aranceles y el resto no. Hoy les diría, no es el escenario base. Estados Unidos negoció el primer acuerdo con el Reino Unido, un socio muy cercano, histórico, diplomático y demás, y a pesar de la negociación, los aranceles del 10% se mantuvieron. Si tomamos eso como indicador, yo pensaría que el escenario base hoy es que casi todos los países se van a quedar con el arancel del 10%. Pero van a tener que hacer algunas otras concesiones. Entonces, este escenario en ese caso no lo estaríamos evitando, pero hay el riesgo de que nosotros no hagamos la tarea y los otros países sí la hagan. Ese sí es un riesgo. Muy bien. También tenemos escenarios, y esto lo voy a describir muy rápido porque el reloj empieza a apretarme un poco. El arancel del 10% tiene un efecto adverso en empleo, tiene un efecto adverso en inversión, también genera más inflación, y sobre todo generaría inflación si nosotros decidiéramos retaliar
con un 10%, que sería un error gravísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, nosotros importamos muchos insumos de Estados Unidos. Si nosotros le ponemos un arancel a nuestras importaciones de Estados Unidos, estaríamos encareciendo el precio de nuestros insumos y eso obviamente tendría un efecto sobre los precios finales. Entonces, pues, ahí obviamente ese es un escenario incluso más difícil. Esta coyuntura tiene muchos riesgos, pero también tiene oportunidades, ¿sí? No quiero que se lleven solo la cara de los riesgos. También tiene oportunidades. Nosotros también con AmCham hemos hecho un estudio de esas oportunidades, grande como en Estados Unidos. Oportunidades media altas, flores, café, aluminio, plásticos y algunos alimentos. Ahí también, repito, depende mucho de qué pasa con los otros países. Porque, por ejemplo, en el sector de flores, hoy en día todos están nivelados. La pregunta es qué pasa si hay un diferencial. Y oportunidades bajas, aquí en el tema de frutas o por ejemplo todo el tema de pescados, pues ahí las oportunidades son más retadoras, llamémoslo así. Son más difíciles porque en principio México por ahora va sin aranceles y en algunas cosas como piscicultura, pues es difícil realmente escalar y reemplazar mercados. Traigamos un poquito la conversación para ir cerrando, aunque, repito, yo no quiero posar de ser el experto en el sector de ustedes son los que conocen el sector, pero pues la idea es tener una conversación. Pero pues mirando las cifras gruesas, sí sabemos que pues buena parte de las exportaciones de banano de Colombia van a Europa, con puertos de entrada y países distintos, pero Estados Unidos no es un destino menor. Estados Unidos en sí mismo es casi el 20% de las exportaciones colombianas. Y por eso para este sector y para el país es tan importante que el gobierno tenga la mejor diplomacia posible para tratar de, uno, reducir ese arancel. Yo lo veo muy difícil, porque yo no veo al gobierno en esa tarea, ¿sí? El gobierno se fue a China. Estamos hablando de los BRICS, estamos hablando de la ruta de la seda. Nosotros desde ANIF hemos dicho, claro que hay que abrir otros mercados, claro, pero por ejemplo la ruta de la seda no es una herramienta para abrir otros mercados. La ruta de la seda es básicamente un mecanismo chino para tener la infraestructura para que ellos exporten más, no para que ellos importen más. Entonces, pues ahí la diplomacia nuestra no sé si está yendo en la dirección correcta para lograr bajar el arancel. La buena noticia es que incluso países que parecen tener la mejor diplomacia tampoco lo estuvieran logrando. Ese es como como dicen ahí, mal de todos, consuelo de tontos, o algo así. Bueno, más o menos ese sería el escenario. Que es, nosotros no estamos teniendo nuestra mejor diplomacia, pero aún así países que la tienen tampoco están logrando reducir el 10%. Pero bueno, es importante tenerlo. Este es un cuadro que es más relevante para Estados Unidos, no tanto para los otros destinos, y es preguntarse, bueno, nosotros 20% de nuestras exportaciones tienen destino a Estados Unidos, ¿cómo es la participación del mercado bananero de otros países? Si ustedes tienen ahí las posiciones, del 1 al 5, el país que más atiende a Estados Unidos, Guatemala, bueno, los países, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras. Y fíjense ustedes que la buena noticia es que todos estamos nivelados. Todos estamos al 10. El 10 tiene sus complejidades, ¿sí? Porque el 10 va a implicar negociaciones, va a implicar ser estratégicos. Pero en la medida que nos mantengamos todos en el 10, todos los países tienen el mismo reto, ¿sí? Es como cuando se juega un partido y llovió. La cancha no es ideal, pero es la misma cancha para todos. El problema es si alguno logra torcer el 10 o si nosotros cometemos alguna torpeza y en vez del 10 nos pone el 25. Ese es el escenario que hay que evitar. Yo diría que el escenario base es que nos vamos a mantener todos en el 10. Pero repito, en un mundo tan incierto, ustedes tienen que también plantear otro tipo de escenarios. Colombia está haciendo una diplomacia que no parece tan efectiva. Estamos hablando más con China que con Estados Unidos.
Colombia tiene un reto enorme porque se viene el tema de si nos certifican o no. Y el gobierno de Estados Unidos podría incluso tomar medidas arancelarias con base en la discusión de la certificación. Entonces, pensemos en el 10, pero tengamos escenarios. ¿Cómo sería el reto si yo tuviera un poquito más de arancel? ¿Cómo voy a hacer cómo voy a hablar con las contrapartes? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las estrategias? Eso hay que tenerlo dentro del mapa de riesgo. Finalmente, tasa de cambio. Yo sé que para ustedes es muy importante, me dijeron, no se vaya a hablar sin tasa de cambio. Usualmente cuando uno es analista quiere salir corriendo antes de que le pregunten por la tasa de cambio. Se despide, sí, nos vemos en un año si me vuelven a invitar. Pero bueno, me dijeron, no se vaya a ir. Y lo primero que les quería mostrar es esta caricatura que salió a comienzos del año en un periódico francés, está en francés, yo se las voy a traducir. Y es este señor que bien podría ser yo, aunque encorbatado, no está en Santa Marta, dice, estas son nuestras previsiones para los próximos años. Y pone una cosa aquí que parece también un electrocardiograma, pero esta es la firma de Donald Trump, ¿sí? Y por eso es una excelente caricatura, porque hoy las proyecciones económicas, fiscales, de precios, de tasa de cambio, pues depende mucho de qué pase con Estados Unidos, qué haga este señor, para dónde va esto, ¿sí? Muy difícil. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre el peso, yo siempre les recuerdo a la audiencia que es el peso dólar. Usualmente, ustedes no me preguntan qué pasa contra peso colombiano contra peso chileno, cuál es nuestra proyección, ¿sí? O el peso colombiano contra el yen japonés. Usualmente la gente dice, bueno, José Ignacio, ¿y el peso para dónde va? Lo que quieren preguntar es el peso dólar. Y hay que recordar, en el peso dólar, nosotros somos como el perrito chiquito y el dólar es el perrito grande. Lo más importante es para dónde va el dólar. Y yo se lo muestro aquí de manera visual. Esto es nuestra tasa de cambio, que la conocemos como la famosa TRM, la tasa representativa de mercado. Cuánto vale un dólar en términos de peso. Y por el otro lado les pongo un índice que calcula el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banrepública, pero de allá. Y ustedes ven que en el largo plazo lo que le pasa al dólar, lo que le pasa al peso, lo que le pasa al dólar. Claro, a veces nos desviamos, a veces las cosas van mejor, como por ejemplo en el periodo 10-14 que estábamos exportando 30.000 millones de dólares en petróleo, ¿sí? Con una producción cercana a los 1.000 barriles día. A veces nos podemos apreciar más. A veces también pasa que, por ejemplo, pues, un presidente se le ocurre decir en redes sociales que va a poner controles de capital y pues los inversionistas de afuera se asustan y dicen, bueno, de pronto con controles de capital yo en ese país no juego, ¿sí? Y entonces a veces nos devaluamos más. Pero en general nosotros seguimos esa senda. Y ahí es difícil saber qué va a pasar con el dólar. Porque saber qué va a pasar con el dólar es tratar de resumir toda la conversación anterior, sobre todo en la primera parte, y es qué va a pasar con los aranceles, qué va a pasar con el crecimiento en Estados Unidos, qué va a pasar con las tasas de interés. En buena parte de este año, esta incertidumbre ha generado algo que llevamos años sin que ocurriera. Y es que esta incertidumbre, en vez de generar fortaleza en el dólar, está generando debilidad en el dólar. Y ese sí es un cambio enorme en cómo nosotros estamos acostumbrados a tratar los mercados financieros. Yo llevo casi toda mi carrera profesional en un ambiente donde sé que hay un choque de incertidumbre, el dólar se aprecia, es más fuerte. ¿Por qué? Porque la gente se asusta y compra dólares a nivel global. Este año, por primera vez en muchos años, ocurre que la gente se asusta y diversifica, compra otras monedas, compra otros activos. Entonces el dólar este año ha estado del lado débil y nosotros tenemos muchos retos y salen los economistas a decir que el déficit fiscal y que la vaina, y la gente dice, José Ignacio, ¿y qué pasó? ¿Y el peso dónde está? Ojo, el peso está donde está porque el dólar se ha debilitado. Esa es la primera cosa. Entonces, la primera pregunta es, ¿hacia dónde va el dólar? Muy difícil, muy difícil. Yo pensaría que el dólar va a estar en buena parte de este año del lado débil, el dólar a nivel internacional, porque este motivo de diversificación va a seguir, ¿sí?
eso de alguna manera nos va a enmascarar nuestros riesgos país, nuestro riesgo país. Pero si me preguntan, bueno, José Ignacio, entonces tú crees que esto va un poquito como hacia los 4.100, 4.200, yo diría sí, pero yo creo que en la segunda parte del año va a haber mucha más ansiedad con el perrito chiquito, con el peso. El dólar, débil, eso nos empujaría a nosotros, pero en la segunda parte del año yo creo que el tema fiscal, el tema preelectoral va a generar más ansiedad. Entonces, como hay que poner carne en el asador, ¿sí? Uno no se puede como, sí, depende, no. Nosotros tenemos que hacer proyecciones, tenemos nuestros modelos, hacemos nuestros modelos, le metemos mucha cosa, le metemos, yo uso los modelos y uso luego, les doy algún sesgo. Nosotros a final del año tenemos 4.353 pesos. Fíjense que la varianza, esto lo tomé de unas proyecciones que hacen muchos economistas, va desde 4.000 hasta 4.800, es decir, casi como que les digo a ustedes, escojan el precio que más les guste. Nosotros coincidencialmente, esto sí es pura coincidencia, nuestra proyección es exactamente el promedio, pero no lo hicimos así, no crean que fue porque nuestra proyección la enviamos antes de conocer el promedio. Estamos exactamente en el promedio, 4.353. En esto nadie tiene la bola mágica. Si yo tuviera la bola mágica del dólar, estaría en Santa Marta, pero no dando charlas. Sí, de pronto estaría en una playa mucho más tranquilo. ¿Qué es lo que tienen que, cuáles son las dos o tres cosas que ustedes tienen que tratar de mirar como radar de esto? Uno, ¿qué le está pasando al dólar contra otras monedas? Yen, miren el dólar contra monedas fuertes, para tener una sensación de si el dólar fue débil va a seguir o no. Porque repito, el dólar débil implica que nosotros nos estacionemos en 4.100, 4.200. Si por alguna cosa se nos cambia la película y Trump hace algo y los mercados cambian, como los mercados suelen usar, y se nos vuelve dólar fuerte, estamos hablando de otras magnitudes. Ahí no estaremos hablando de 4.100, 4.200, sino 4.500. Y luego pongan qué está pasando en Colombia y qué es lo que va a generar ansiedad en este país, más allá de lo que pase con Estados Unidos. Uno, el déficit fiscal, y dos, las elecciones. Entonces, mientras sigamos teniendo noticias fiscales malas, mientras el tema electoral siga como, bueno, sabemos pero no sabemos, ¿qué es lo que está pasando ahora? No sabemos. Colombia es una economía, es un país donde los partidos pues ya parecen más decorativos que otra cosa. Entonces pues una democracia, cuando los partidos pues no funcionan, pues queda uno como navegando, ¿sí?, sin instrumentos. Entonces, como no sabemos muy bien, esas dos ansiedades, el tema fiscal y el tema electoral, va a jugar un papel en la moneda. Entonces, nuestra proyección, 4.353. Espero que si el próximo año me invitan, no me tiren bananos. José Ignacio, estoy muy pifiado, pero pues esa es nuestra mejor proyección, sabiendo que los escenarios de riesgo son muy altos. Y con esto, pues yo me despido. Acá están nuestras redes sociales de ANIF. No sé si va a haber espacio de preguntas, creo que sí, pero bueno, quedo pendiente por si hay alguna pregunta. Creo que tenemos que ser concisos en las respuestas.